A veces el problema en la relación de pareja no está en que no haya sentimientos de pareja, que sí que los hay. Es decir, que no siempre el motivo es que no haya sentimientos de amor. A veces hay sentimientos de amor, pero ese amor está impregnado de egoísmo. De apego. ¿Os acordáis que acabo de decir que el apego es una forma de querer equivocada? Porque estamos exigiendo a la otra persona que renuncie a su libertad y a su voluntad. Digamos que hay dos facetas de apego diferentes: el apego activo y el apego pasivo. El apego activo, en el caso de las relaciones de pareja, consistiría en creer que por establecer una relación de pareja la otra persona tiene que cederte a ti parte de su libertad y de su voluntad. Y el apego pasivo, o sea, el derecho de dominar a la otra persona. Y el apego pasivo sería el creer que por tener una relación de pareja tú tienes el deber de ceder a la otra persona parte de tu libertad y tu voluntad. Un ejemplo de eso sería el machismo. El machismo fomenta esos dos conceptos de apego. Le dice al hombre que tiene el derecho de dominar, es decir, fomenta en el hombre el apego activo, y le dice a la mujer que tiene el deber de dejarse dominar. Es decir, que fomenta el concepto de apego pasivo en la mujer. Eso no quiere decir que solo haya apego activo en el hombre o solo apego pasivo en la mujer, pero sí que es cierto que la educación machista ha fomentado esos conceptos por sexos, ¿no? Apego activo en el hombre, apego pasivo en la mujer. Y todo eso trae un montón de consecuencias negativas porque alimenta el egoísmo en las relaciones de pareja. Del apego activo derivan actitudes egoístas que son muy perniciosas. La absorbencia, los celos, el victimismo y el despecho. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Qué es la absorbencia? Pues es el deseo de que tu pareja esté siempre pendiente de ti para satisfacerte en sus deseos, en tus deseos y en tus necesidades. O sea, se exige de la pareja una atención en exclusiva. Y uno se enfada con la pareja cuando no recibe esa atención en exclusiva. La persona absorbente suele chantajear a su pareja. Le suele decir: es que si me quisieras de verdad harías esto por mí. Si no lo haces es porque no me quieres. Claro, siempre está la otra persona poniéndose a prueba en sus sentimientos. Quiere decir que tu pareja te duda de tus sentimientos y te chantajea siempre diciéndote que para demostrarle que es un sentimiento verdadero tiene que someterse. La persona absorbente, cuando no consigue sus objetivos de buen grado, utiliza diferentes estrategias. Una de ellas es el victimismo. ¿Qué es el victimismo? Pues la actitud que tienen algunas personas que creen que despertando la lástima, o sea, que los demás sientan lástima por ti, o despertando el sentimiento de culpa en los demás si no acceden a hacer lo que tú les estás pidiendo, pues vas a conseguir que al final se acaben doblegando. La persona victimista suele tener tendencia a, por ejemplo, utilizar la enfermedad para conseguir que los demás estén pendientes de ella. Eso no solo pasa en las relaciones de pareja, pasa en general. Si tiene enfermedades, las magnifica para conseguir que los otros estén pendientes de ella, y a veces no tiene nada y se lo inventa. Porque sabe que de esta manera llama la atención y que los demás están pendientes de ella. Eso lo hace el victimista. En realidad el victimista no es la víctima, el otro es la víctima, pero no se da cuenta, porque el victimismo lo transforma todo para que el otro se sienta mal si no acaba accediendo a satisfacer sus deseos. Otra actitud relacionada con el apego activo es los celos. Los celos es una animadversión que sienten algunas personas que sienten apego activo cuando observan que su pareja pues dedica atención a otros, porque considera que esa atención le pertenece en exclusiva y que el resto de personas que atraen la atención de su pareja son rivales que le pueden robar lo que a él le pertenece. La persona celosa vive
con una obsesión recurrente. Es la idea de que su pareja le puede ser infiel. Y bajo esa obsesión se toma unas licencias que tienen que ver con el control de la vida de su pareja. Considera que tiene derecho a controlar la vida de su pareja para evitar que le sea infiel. Y claro, eso acaba asfixiando a la pareja. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás chateando? Se vuelve una enfermedad. El control de los movimientos de la pareja se vuelve una obsesión. La persona que es celosa cree equivocadamente que ella es la que ama y que es la otra persona la que no ama, porque tiene el concepto de que solo el verdadero amor es en exclusiva, es decir, que si tú me quieres, solo me puedes querer a mí y no puedes querer a nadie más, ni siquiera a los de tu familia. Y eso es un error gravísimo, ¿no? Todo eso es una enfermedad derivada de un concepto de amor posesivo. En realidad la persona celosa lo que está manifestando con su actitud es que no confía en los sentimientos. Es decir, no confía en que su pareja le quiera de verdad y tampoco confía que esos sentimientos sean suficientes para garantizar la fidelidad. Por lo tanto, es un reflejo de pobreza de sentimientos. Además, si también pensara un poquito, si amara un poquito a su pareja, se daría cuenta de que le está haciendo la vida imposible. Y si no presta atención a eso, es porque sus sentimientos son muy flojos. Por lo tanto, los celos no son un reflejo de amor, son un reflejo de apego. Porque los celos causan muchísimo daño y las personas celosas les importa un pepino el daño que provocan. Solo quieren dominar a su pareja. Otra actitud derivada del apego activo es el despecho. El despecho sería el sentimiento de animadversión que se tiene hacia la pareja cuando ésta ha decidido dejar la relación. Es decir, uno se siente herido porque su pareja le ha dejado y cree que el malo es el otro, el que ha tomado la decisión de dejar la relación. Una de las cosas que domina a la persona por despecho es el deseo de vengarse. Es decir, uno dice, tú me has hecho sufrir mucho, pues ahora por el daño que tú me has hecho, yo te voy a hacer el doble o el triple, para que sientas cómo yo me siento. Y en ese deseo de vengarse y de hacer sufrir a su expareja, muchas veces utiliza a los hijos como arma arrojadiza. Y también la persona que siente despecho cree que sufre por amor, pero no sufre por amor, sufre también por apego. Lo que peor encaja a la persona con despecho es haber perdido algo que consideraba de su propiedad. O sea, no respeta el libre albedrío. No quiere admitir que los sentimientos son libres y si la otra persona no te ama, no está obligada a estar contigo. Por lo tanto, lo que le domina es, tú eras mío o mía y te has escapado. Y eso a mí me duele. Y como te has escapado y a mí me duele, ahora te voy a hacer yo daño. Por tanto, la persona que sufre por despecho tampoco sufre por amor, sufre por apego, por haber perdido algo que consideraba de su propiedad. Si tú puedes pasar de la noche a la mañana de amar a una persona a odiarla, es que nunca la has amado. Eso es lo que le pasa a las personas que sienten despecho. Que dicen, no, es que yo lo amaba mucho, pero es que claro, me ha dejado y ahora le odio. Pues si le odias, nunca lo has amado. Porque la persona que ama de verdad jamás odiará a la persona amada, aunque le haya hecho daño. Lógicamente, a veces uno puede decir, a ver, no me fío de esa persona porque me ha hecho mucho daño, o pues quiero mantener la distancia porque es de determinada manera, pero no le deseará ningún mal. Si le desea algún mal es porque no la quiere de verdad. Todos esos sentimientos negativos generan mucho sufrimiento. Entonces es importante que si uno observa que está actuando de esa manera en la relación de pareja, que intente quitarlo, porque así aflorará lo positivo, el amor.
Porque, como digo, aun habiendo amor, si uno se deja llevar por esos egosentimientos, incluso puede conseguir separarse de la persona amada, porque la persona amada no aguanta que le hagan la vida imposible. Y solo por intentar ser libre, pues dice, mira, te quiero mucho, pero yo necesito mi espacio, necesito respirar, porque me estoy asfixiando en esta relación. También a veces los egosentimientos derivan del concepto de apego pasivo y son perniciosos. Me estoy refiriendo a la culpabilidad, la confusión sentimental y el miedo que tienen algunas personas al amor. Hemos dicho antes que el apego activo es el concepto que tienen algunas personas de creer que cuando amas a alguien le tienes que ceder parte de tu libertad y tu voluntad. Y como digo, eso ha sido inculcado en la educación machista a muchas mujeres. Hablemos de la culpabilidad sentimental. ¿Qué es la culpabilidad sentimental? Pues es un sentimiento de culpa que una persona siente cuando cree que está obligada a sentir algo que no siente, o cuando cree que lo que está sintiendo está equivocado desde el código de conducta que le han inculcado. Un ejemplo, el caso que he puesto inicialmente, la mujer que se casa y que después de unos años se da cuenta de que no está enamorada. A esa mujer le dijeron, tu obligación es querer a tu marido, pero ella sabe que no lo quiere. Si se sintiera libre, esto no le supondría ningún problema, simplemente le diría al marido que no lo quiere y cada uno haría su vida. Pero es que a ella la han educado en el concepto de que la buena mujer está obligada a amar al marido. Y si no lo ama en el principio, se tiene que esforzar por amarlo. Pero ella sabe que no lo ama. Pero como cree que está obligada, lo que intenta es complacerle. Y cree que de esta manera está haciendo un bien. Pero se siente culpable porque no lo ama de verdad. Y cree que esto es un error, que está siendo mala persona. Y eso no es así. Los sentimientos no se pueden forzar. O surgen o no surgen. Y si no surgen, no es culpa de nadie. Pero como a uno lo educan de esa manera, pues se cree que si no ama a esa persona a la que le dijo sí quiero en el altar, encima todos diciendo que lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, lo dice el sacerdote y todos ahí mirando, creyéndose que eso es así, pues uno dice, ostras, qué mala persona que soy. No, pues yo me voy a esforzar aquí por querer a mi marido. Pero realmente se siente culpable. Aunque no lo es. Pero se siente culpable por la educación. Ahora imaginemos que esa mujer conoce a alguien que sí que despierta esos sentimientos de pareja. Si realmente se sintiera libre diría, pues voy a conocer a esa persona. Porque a lo mejor ahí está mi felicidad. Pero esa persona educada así dirá, no. Eso está mal, eso es un pecado. Estoy siendo infiel. Mi obligación es estar con mi marido. ¿Qué hará? Que cerrará la puerta a esos sentimientos. Se reprimirá. Se autoconvencerá de que ese sentimiento que está surgiendo es malo y se esforzará por continuar la relación con el marido. Si se hubiera liberado de esa relación cuando ya se dio cuenta que no estaba enamorada, pues ahora seguramente tendría más libertad para poder conocer a esa persona y saber si es un sentimiento verdadero o no. Pero ella no ha hecho nada de eso. Ha hecho todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se siente culpable. Porque lo que le han enseñado le hace sentir culpable. Y coacciona su libertad de sentimiento. Otra actitud equivocada que se deriva del apego activo, la confusión sentimental, que está muy relacionada con el sentimiento de culpa. La confusión sentimental viene cuando una persona lleva tanto tiempo obligándose a sentir lo que no siente y reprimiendo lo que siente de verdad, que llega un momento que ya no lo sabe, no sabe que son sentimientos de verdad, que es algo que se ha obligado a sentir y lo confunde todo. A esa misma mujer del ejemplo le puede pasar eso. Quiero decir, le puede pasar que ella se crea que realmente está enamorada del marido y se crea que está bien reprimir un sentimiento que ha surgido. Se ha esforzado tanto en eso que se ha autoconvencido de que es así, aunque su corazón está muerto,
Su mente lo controla todo y dice, estoy actuando bien. A lo mejor se pasa 50 años en una relación sin amor, pero de cara a los demás queda como que es buena persona. Y uno dice, es que he actuado bien. Pero su interior le dice, es que eres muy desgraciada. Pero uno no reconoce eso, dirá, no, yo me he esforzado, he sido buena persona y he renunciado a todo esto, porque así me ganó el cielo, porque eso es lo que nos han contado. No, y es que he renunciado a un amor porque eso era un amor equivocado. Y todo esto lo está haciendo por la confusión sentimental. Todo motivado por una educación equivocada respecto a los sentimientos. ¿Cómo se supera la culpabilidad y la confusión sentimental? Pues siendo conscientes de que todos tenemos un derecho que nadie nos puede quitar, y es el derecho a la libertad de sentimiento. O sea, igual que existe derecho a la libertad de expresión, a la libertad de creencias, y eso está recogido ahí en la Constitución, en la Carta de los Derechos Humanos, también hay una libertad que creo que es más importante todavía que esta, que es el derecho a la libertad de sentimiento. Nadie te puede obligar a tener relaciones de pareja con quien tú no quieres. Sabéis que hay en países que se casan a las niñas con matrimonios de conveniencia. Aquí esto también se hacía antes y ya nos hemos dado cuenta de que eso es un error. Pero es que todavía queda algo de esa educación equivocada. Los padres, por ejemplo, todavía tienen tendencia a decir, es que ese chico no me gusta para ti. Es que no te tiene que gustar a ti, me tiene que gustar a mí. Porque no eres tú quien va a convivir con esa persona, soy yo. Tú puedes dar un consejo, pero nunca puedes entrometerte en las decisiones que una persona toma respecto a sus sentimientos. No deberíamos hacerlo. Por tanto, uno tiene que tener claro que tiene ese derecho y no permitir que nadie lo pisotee. Es decir, que tiene que ser valiente. Valiente para vivir de acuerdo con sus sentimientos. Y eso implica desprogramarse de una educación equivocada respecto a los sentimientos. Esas serán las personas que se liberen de la culpabilidad y la confusión sentimental. La que explora, aclara sus sentimientos, se despoja de una educación represiva y toma decisiones de acuerdo con sus sentimientos, guste o no guste a los demás. Y finalmente, para acabar esta parte, hablar del sentimiento del miedo al amor, que también está relacionado con el apego pasivo. ¿Qué es el sentimiento de miedo al amor? Pues la sensación que tienen algunas personas de tener temor a establecer una relación de pareja porque creen que esto les va a causar sufrimiento. Eso le pasa a personas sobre todo que han tenido relaciones de pareja traumáticas anteriores, que al final han quedado tan escaldadas que temen volver a vivir lo mismo en otra nueva relación. Y para evitarlo, pues muchas veces dicen, no, yo ya estoy bien así, ¿no? Porque con lo que he pasado, ya no me han quedado ganas de tener una nueva relación. O bien porque han tenido maltrato en la infancia. Son personas que no tienen buenas experiencias en las relaciones personales y creen que evitándolas van a evitar el sufrimiento. Por eso son personas desconfiadas con tendencia al aislamiento. Es decir, no se fían de esas supuestas buenas intenciones de los demás porque su experiencia ha sido que en realidad no es de corazón, sino que detrás de esa buena intención hay un propósito de hacer daño. Por tanto, no se fían. Y tienen tendencia al aislamiento porque creen que es la manera de evitar que los demás les hagan daño. ¿Cómo se puede superar ese miedo al amor? Pues nuevamente siendo valiente, es decir, sabiendo que uno tiene el derecho de la libertad de sentimiento y que no debe permitir que nadie lo pisotee. De manera que cuando tú detectes que una persona que decía que te quería en realidad te está intentando hacer daño, sepas tener la valentía de ponerla en el sitio. Es decir, no, oye, esto no te lo voy a permitir. Es decir, saber cerrar la puerta a quien intenta hacerte daño, pero también dejarla abierta para quien realmente va de corazón. La persona que tiene miedo se la cierra a todos, a buenos y a malos, porque tiene miedo a no saber cerrarla
cuando le hagan daño. Dice, pues como tengo miedo a no saber defenderme cuando alguien me agrede, pues cierro la puerta a todos y así nadie entra. Pues el superar el miedo es tener la valentía de enfrentarte a la posibilidad de que te quieran hacer daño y saber frenar a esa persona. Y así también, cuando alguien realmente venga con buenas intenciones, le darás la oportunidad de acercarse a ti y de saber si realmente pues, hay un sentimiento mutuo. La persona que tiene miedo no se permite dejarse llevar por sus sentimientos, porque cree que eso es algo que a la larga le va a hacer daño. Después de todo lo que he dicho, alguien podría decir, ahora sí que ya me has liado totalmente, porque ya no sé si lo que siento por mi pareja es amor verdadero de pareja, si es por necesidad de que me quieran, por atracción, por conveniencia. No tenía que haber venido a esta charla. Pero uno puede seguir haciéndose esa pregunta, ¿cómo puedo saber si lo que yo siento es verdadero amor de pareja o no? Eso es un poco complicado de que alguien lo pueda contestar. Hasta que no lo vives, no sabes si es o no. Pero sí que hay algunas pistas que nos pueden dar alguna idea. Quiero decir, yo creo que todos en alguna, si no lo hemos experimentado en esta vida, en alguna otra vida sí que lo hemos experimentado, el amor verdadero de pareja. Y eso es como una intuición que tenemos para cuando tenemos una relación saber el grado de sentimiento que hay en esa relación, aunque no lo hayamos experimentado en esta vida. Quiero decir, esto para contestar a la pregunta que alguien podría tener. Es que yo no he experimentado nada mejor que lo que he vivido hasta ahora. ¿Cómo sé si hay algo mejor en las relaciones de pareja? Como el que ha comido solo pan duro toda la vida puede decir, ¿cómo sé que hay algo mejor para comer que el pan duro si no he probado ni un pastel ni he probado nada? Pues como digo, a lo mejor en esta vida no, pero en otra vida sí. Y esa sensación o ese conocimiento del interior lo llevamos en esta vida también. Y eso nos sirve para distinguir la realidad de los sentimientos. Eso no garantiza que acertemos a la primera. Porque tú a veces pues, conoces a una persona, se despierta algo y no sabes si ese algo es un sentimiento de verdadero amor de pareja, es una atracción, es una necesidad. Necesitas conocer a esa persona, convivir con ella, para saber si realmente es amor de pareja o no. Y para poder hacer eso hace falta tener libertad, libertad de sentimiento. Es decir, tener la libertad de poder entrar en una relación sin tener temor a que si quieres salir te atrapen, porque a veces no es que tengamos miedo de empezar una relación, tenemos miedo a no poder salir de ella si no es lo que realmente nos hace felices. Y eso hace que vayamos siempre con mucho temor. También hace que no seamos nosotros mismos, no nos demos a conocer tal y conforme somos, siempre estamos más pendientes de dar una buena imagen. Y eso dificulta que nos conozcamos de verdad. Hay personas que dicen, no, yo hasta que no tenga seguro que esa persona la tengo ya definitivamente para toda la vida, no voy a sacar mi verdadera personalidad porque tengo miedo a que si lo ve se vaya. Pues eso es un error tremendo. Porque realmente si tú quieres que la persona te ame de verdad, tienes que ser tú mismo. Porque si no a lo mejor se está enamorando de un personaje que tú estás interpretando. Pues si no te ama tal y conforme eres, no sabes si esa persona está enamorada de ti o no. Por eso es bueno que seamos sinceros, que no hagamos postureo a la hora de conocer a las otras personas. Que está claro que tenemos que intentar ser lo mejor personas posible, pero intentar no fingir algo que no somos, ni dar a entender algo que no sentimos. Por eso yo creo que todos tenemos que intentar actuar de acuerdo con nuestra libertad de sentimiento y no permitir que nadie nos la quite, ¿no? Eso implica, nadie está obligado a unirse en pareja a quien no desea, ni a seguir una relación de pareja si no la desea, ni a mantener relaciones sexuales no deseadas, ni dentro ni fuera del matrimonio. Quiero decir que una mujer, por estar casada, no está obligada a tener relaciones con el marido. Nada la obliga. No, es que claro, es que como yo soy su mujer,
No, pero a ver, no eres propiedad de esa persona. Lo que tienes que mirar es por qué no deseas tener relaciones. Y si es porque no estás enamorada, y eso no es una cosa puntual, sino que ya sabes que va a ser para toda la vida, pues hablarlo y decir, mira, vamos a dejar la relación, es que yo no te deseo. Se me hace una montaña tener relaciones sexuales contigo. No estar ahí aguantando toda la vida creyendo que eso es ser buena mujer. Eso es, para el interior es nefasto. Tener relaciones sexuales con una persona a la que no deseas. Y nos tenemos que liberar de esa educación equivocada. Para mí el verdadero amor de pareja lo viviremos cuando nos unamos a un espíritu, una persona completamente afín a nosotros, por decisión libre, en la que haya una correspondencia de sentimientos. Tiene que ser mutuo, no se puede sostener una relación con el amor de una única persona. Es entonces cuando el lazo que los unirá será el del amor libre y correspondido, y no la cadena del egoísmo, en todas las formas que hemos expuesto hace un momento.